Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo, que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. Parles-tu français? ¿Hablas español? Parli italiano? If you've used Babbel, you would. Babbel's conversation-based technique teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world. With lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers, Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/acast. Spelled BABBEL.com/acast. Rules and restrictions may apply. Hey, Yetis, this is Nick and Jack from the Best One Yet podcast. Now, the last company we worked at, they used Paylocity and everything just worked. It wasn't until launching our own media business, this show, that we realized how rare that is. Because Paylocity is one delicious burrito of operational needs. They roll up HR, finance, and IT seamlessly into one delicious bite. When everything wraps together like that all at once, your workforce, your tech stack, your business, you don't need more tools. You don't even need cilantro. You need one solution. And that is why Paylocity built a single platform to connect HR, finance, and IT with AI-driven insights and automated workflows that simplify the complex and power what's next. Or as we call it, a delicious operational burrito. Yes, we do. Experience a one place for all your HCM needs, besties. So start now at Paylocity.com/one. Paylocity.com/ONE. Tú que llevas podcast en el bolsillo, en las orejas, en el corazón. No estás solo. No estamos solos. Sé bienvenido a Nación Podcaster en nacionpodcast.com. Hola, bienvenidos de nuevo, yo soy Sune y estás escuchando el último capítulo de la Sonecracia, el primero en Nación Podcaster, una postcharla en Blab, un debate generalista, un poco de todo. Podcasters hablando de podcasting. El viernes 13 de mayo nos reunimos Isabel Baltanás, María Santonja, José Luis Hurtado y Víctor Moyá para hacer una pequeña fiestecita en despedida y en honor a la Sonecracia, que termina en el capítulo 99. Esta serie de capítulos que estáis recibiendo en tandas compilan un audio de 3 horas y media aproximadamente, que si os interesa ver seguido y en vídeo podéis accederlo a través de nacionpodcast.com/Patreon. En Patreon en abierto podéis ver este vídeo de Blab editado por mí y todo seguido, sin cortes, y si no podéis esperar a los contenedores que os voy a publicar todos de golpe. En este extracto de audio de la charla de ahora mismo que estás escuchando, vamos a hablar con Víctor de anunciopodcast.com. No me demoro más, ya vamos a hacer las explicaciones directamente en el Blab, que lo vais a escuchar a continuación, y volvemos luego. Muchas gracias por mantenernos ahí.
Podcasters, hablando de podcasting. Estás en la podcharla de nacionpodcast.com. ¿Qué es un podcast? Un podcast es un archivo en formato sonoro en el que un experto o grupo de expertos hablan sobre temáticas muy concretas. Estos archivos quedan colgados en Internet, por lo que con el tiempo un mismo programa, por antiguo que sea, no deja de recibir visitas. Como por ejemplo el vídeo del Gangnam Style. En sus 3 primeros meses de vida superó los 1.700 millones de reproducciones y con las visitas remanentes ha alcanzado 2.550 millones de visitas. Con los podcasts pasa lo mismo. Una vez publicado durante los primeros días generará un boom de visitas, pero posteriormente seguirá generando escuchas de forma permanente. Y gracias a sus blogs, en los que escriben largos artículos sobre la temática a tratar, potenciarás el aumento del tráfico, lo que puede venir muy bien para mejorar el SEO de tu página web y aparecer en mejores posiciones. Perfecto, ya sabes lo que es un podcast, pero ¿por qué es algo tan beneficioso? ¿Qué puede ofrecerte Anuncio Podcast? Aumentar el tráfico de tu web. Es un sistema muy seguro. Descuentos por cantidad, sistema sin ningún tipo de permanencias. Aumenta tu tráfico. Recibe miles de visitas de la mano de gente que quiere conocer tu producto, ya que confían finalmente en las personas que año tras año les han recomendado productos por el simple hecho de compartir información. Ya sea vía sonora en sus programas, de forma escrita en sus blogs o en sus redes sociales, conseguirás llegar a miles de personas distintas pero con los mismos gustos. Es un sistema seguro. Los anuncios o cuñas se definirán antes de ser realizados. Duración, formato, narrativa, todo. Y solo pagarás una vez habiendo llegado a un consenso común entre podcaster y anunciante. Si el anuncio no se ciñe a lo estipulado, se devolverá el dinero íntegro aun habiendo sido publicado el podcast. Descuentos por volumen. Premiamos tu fidelidad, por lo que con cada anuncio que realices se te aplicará un descuento para el siguiente, consiguiendo así precios muy económicos. Sin ningún tipo de permanencia. Puede dejar de anunciar cuando quiera su negocio sin problemas. Anuncio Podcast. Promociona tu negocio en un medio sin anunciantes. Hace un tiempo se puso en contacto con Los Mensajeros, un oyente que era Víctor Moya, y nos explicó, bueno, primero habló de la película que habías hablado y nos comentó su proyecto y dije, anda, esto es interesante, pero me parece que te has equivocado de correo. Te enlazo al correo de la Sunecracia. Y tenía a mi compañero Huesito diciendo, no, yo quiero saber lo que dice este chico. Y dije, pues te esperas al podcast. Entonces aquí ha venido Víctor Moya, que no ha podido esperarse como yo no pude esperarme en inaugurar Nación Podcast. Él quería esperarse a hoy, pero le han podido las ganas. Así que... Sí, dicen, George Game ya no es Sunecracia, pero en su día fue Sunecracia. Estamos hablando, hoy termina la oficialidad. Entonces... ¿Pero hoy es Sunecracia o no es Sunecracia? Hoy todavía sí, es Sunecracia 99. O sea, puedes hacer chistes de Charles Roulette, ¿no? Luego ya no las harás. Ya veremos. Historia. Estáis en el último capítulo de un podcast que lleva muchos años. Sí, es verdad. Pues se quedan ahí grabados. Entonces, lo que decía, que me estoy enrollando y no estoy presentando bien al muchacho. Su proyecto, anunciopodcast.com, podéis ir entrando ya y manejarlo. Entonces nos va a explicar hoy a ver por qué ha decidido hacer este proyecto, qué idea tiene, cómo lo ha planteado y a ver cómo nos convence a todos de que él es el sitio. Bueno, nosotros, somos nosotros. Pues nada, muchas gracias, lo primero, porque a pesar de todos sois podcasters, pero yo soy un oyente y para mí el estar aquí significa bastante, porque además uno de los primeros que empecé a escuchar fue a Sune, después empecé a escuchar a María, o sea, y llevo más de 2 años en esto y muchas gracias a los dos, a los 4, por brindarme esta ocasión. Entonces, a mí, como no me conocéis, yo soy Víctor, soy diseñador web y trabajo con empresas aquí, sobre todo en Valencia, en tema de diseño web y posicionamiento, un poquito de marketing para el tema de tiendas online. Y yo empecé hace un tiempo a pensar en lo que era el tema de la monetización en los podcasts, cuando en una de las empresas con las que estaba trabajando se me ocurrió, después de estar oyendo meses y meses y meses en el oído, a ver si viene alguien y nos patrocina un anuncio de una vez, pues se me ocurrió hacer un anuncio a uno de los podcasters más grandes que hay en España. Y entonces, además recuerdo cómo se me ocurrió esta mañana, cogí, escribí un correo, se lo mandé, le dije, mira, te patrocino un anuncio, 1 semana, 2 semanas, las que sean, y vamos hablando. Y
fui a hablar con mi responsable y le presenté todo el proyecto, explicándole qué eran los podcasts, porque obviamente no sabía que era un podcast, y explicándole el tema de la audiencia, que tenía un montón de audiencias todos los días, que llegaban miles de personas a escucharle, y tiramos para adelante y hicimos el anuncio. Entonces, una de las cosas que vi al hacer este primer anuncio es que el podcasting está muy preparado para esto. Podemos recibir un montón de visitas de cara de los anunciantes, de los podcasters, y un montón de ventas, igual como lo conseguimos en aquel momento. Pero realmente me di cuenta de que, a pesar de que conseguí visitas y ventas para la página web, para la tienda online, el anuncio estaba muy mal hecho en cuanto a forma, en cuanto a página web, cómo se nombró en la página web, cómo se nombró en las redes sociales. Yo estoy acostumbrado a trabajar con bloggers, ¿vale? En la que patrocinas un post y te escribe un artículo y al final te dice el producto está aquí, vete a comprarlo. Y la verdad es que yo me quedé bastante frío cuando vi la forma en la que se hizo el anuncio. No solo la forma en la que se hizo el anuncio, sino el método que se llegó, en los correos electrónicos se preparó una serie de documentación para presentarla, una serie de cánones que tenías que decir a la hora de anunciarte, y cuando llegó el anuncio realmente no era para nada lo que se había hablado previamente al pago, por ejemplo, ¿vale? Entonces yo ahí ya empecé con el run de esto se puede hacer, el anuncio ha funcionado, he conseguido un montón de visitas, he conseguido un montón de ventas, es más, no solo hicimos las 2 primeras, sino que creo que llegamos a hacer una tercera semana patrocinando, y por ese aspecto muy bien, pero me quedé con la idea. Entonces yo ahora ya en enero de este año me lo he montado por mi cuenta, me he montado mi propia empresa, y uno de los servicios que quiero dar es el tema de la monetización de los podcasts. Por una parte, porque soy oyente desde hace 2 años, oyente de escuchar 5 podcasts al día como poco, de estar todo el día con los cascos puestos mientras saco a pasear a la perra o cualquier otra cosa. O sea, no paro de escuchar podcasts. Y por la otra parte, es que está muy relacionado con lo que yo me dedico al día a día, al marketing online, a hacer publicidad en tema de blogs y demás. Entonces, empecé a pensar en esto. Un día, como dice Sune, pues le envié un correo donde no tenía que enviárselo porque estaba tan ávido de contarlo, que dije, pues en este mismo correo que te hablo de los mensajeros, te hablo también de Nación Podcast y te lo cuento todo ahí metido. Y así lo hice, y además muchas gracias a Sune porque él me respondió, le pareció interesante, y esa respuesta fue a mí la que me dio todavía más ganas de seguir adelante. Dejé aparte cosas que tenía planeadas, porque esto tenía pensado sacarlo más allá del verano, y me puse con esto, monté la página web, el tema de los textos, ya tengo... Y esto lo cojo entre comillas, ya tengo algún patrocinador que está esperando para que le muestre los podcasts directamente, ¿vale? Ya he contactado con empresas y aquí estamos. Entonces ya os voy a pasar a contar un poco de lo que se pasa en Anuncio Podcast, lo que no es, porque hay muchas empresas, muchos podcasters que han intentado monetizar ya y al final no lo han acabado consiguiendo. Y voy a explicar por qué no lo han acabado consiguiendo y qué es lo que vamos a hacer aquí para que sí que funcione, ¿vale? Entonces, lo primero que me gustaría decir es que la finalidad de cualquier tipo de anuncio es vender. Si intentamos hacer un anuncio para simplemente cobrar ese patrocinio y que la semana que viene conseguir otro anunciante diferente, ese anuncio va a caer en el error que se ha cometido hasta ahora, que es nombrar, decir esta es la página web y si te interesa, ves allí. Lo cual no está del todo correcto para la hora de vender y no se vende como se debería. El anunciante tiene que estar satisfecho con el anuncio que se ha hecho, decir, pues qué rentable ha sido esto, que le he pagado X a esta persona y me ha repercutido un montón, pero es que además quiero volver a hacerlo la semana que viene, pero no solo en este podcast, quiero anunciarme en este otro porque me sale muy económico patrocinar esto y luego los beneficios que traigo, ¿vale? Entonces, una de las claves principales que tiene que tener todo anuncio es vender, y esto suena a tonterías, suena a qué está diciendo este chaval que no se ha enterado lo que está diciendo, pero es verdad. Ahora mismo los patrocinios que se están oyendo en los podcasts, dudo mucho que estén vendiendo como deberían hacerse, ¿vale? Porque no se están haciendo correctamente. Entonces, otra cosa muy importante es que ese mismo anunciante quede dentro de la red de podcast, quede dentro de la podcastfera. Porque la idea es conseguir crear una comunidad de podcast de mismas temáticas o temáticas diferentes en la que una vez consigamos atraer a ese cliente y ese cliente explote la audiencia de un podcast en concreto. Por ejemplo, si hablamos del tema de los mensajeros y de Fans Fiction, digamos que puede empezar anunciándose en Fans Fiction, estar un par de semanas ahí y cuando ya ha explotado la audiencia de Fans Fiction, pivotar e irse en los mensajeros.
¿vale? Y tenerlos siempre rodando por una serie de podcasts que tengamos de la misma temática, ¿vale? Y así conseguimos que un mismo anunciante genere más dinero a todos los que estamos dentro de este círculo, ¿vale? Dentro de esta comunidad de anunciantes. La idea es no solo obviamente, dentro de la temática de cine y todo eso, sino dentro de otras, y que se puede ir pivotando de uno a otro. Entonces, una cosa que me gustaría decir antes de seguir es que hay mucha gente que tiene bastante reparo a la hora de anunciar y de decir que está ganando dinero, ¿vale? Yo, por ejemplo, veo muchos vídeos de YouTube también y siempre se ven los comentarios típicos de que el público pone, se nota que esto lo has hecho para ganar dinero, se nota que estás promocionando algo, se nota que no sé qué. Y es un miedo que tenemos que desprendernos totalmente porque, igual que decía este miércoles en la charla de Madrillano, que me metí un momentito, el podcast se ha estado haciendo mucho tiempo, no solo gratis, sino por pasión, ¿vale? Y que ahora llegue el momento en el que queramos decir, vamos a ganar un poco de dinero con esto, vamos a no solo ganar dinero para lucrarnos, sino para poder dedicarle más horas, como tiene pensado hacer Sune, ¿vale? De poder en un futuro dedicarse exclusivamente al podcast y hacer un podcast de mucha más calidad o mucho más podcast, para eso hace falta dinero. Entonces, no tengamos ese miedo a decir, estoy recibiendo un anuncio, estoy recibiendo un dinero por esto, porque es lo lógico. La pasión atrae una serie de público y el público atrae dinero. Y con eso trabajaremos más horas y haremos podcasts de más calidad y en más cantidad, que es lo que se pretende, que la podcastfera crezca en ambos sentidos, ¿vale? Y nada, me gustaría ya explicar un poquito los tipos de anuncios que he estado pensando, que creo que son los que más funcionarían, ¿vale? Son tres. El microanuncio, que digamos es un anuncio en el que un anunciante comparte un espacio de anuncios con otros, tipo lo que es la televisión, pero además que sean cortos, estamos hablando de anuncios de 20, 30 segundos, y que sea un anuncio económico, pero que pueden hacer 3 o 4 empresas a la vez dentro de un mismo podcast. Y que de esa forma consigamos ofrecer un servicio económico a mucha gente para que nos reporten la cantidad de dinero que necesitamos para mantener el podcast. Como decía, serían varios anuncios dentro de la misma temática. Un anuncio que digamos es el anuncio convencional, que es, estamos hablando y en medio de la conversación pues decimos, y ahora toca hablar de nuestro patrocinador o del anunciante, que la palabra patrocinador tampoco me acaba de gustar porque no refleja de verdad lo que estamos haciendo, pero bueno. Y en este anuncio es donde digo que de verdad debemos intentar vender el producto. Y para vender el producto tenemos que creer en ese producto, ¿vale? Aquí entra otro debate, que es el primer patrocinador, el primer anunciante que me llega, ¿lo voy a coger? ¿O voy a esperarme a ver uno que de verdad confíe en su producto y que sea capaz de venderlo a mi audiencia, que confía en mí, ¿vale? Entonces, aquí... en este anuncio nos vamos a explayar un poquito más. Vamos a hablar unos minutos sobre un podcast, sobre un producto y vamos a intentar venderlo al cliente, ¿vale? Igual que, por ejemplo, yo a título personal tengo blogs en los que analizo productos de Amazon y pongo un enlace de afiliados a Amazon y me llevo una comisión, ¿vale? Y hay gente que confía en esa reseña que yo redacto y entonces sigue, ¿vale? Si yo escribiese una reseña rapidito y corriendo sobre un producto y pusiese el enlace directamente, no vendría ninguno, porque la gente vería que lo estás haciendo para poner el enlace y no confiarían en esa reseña que has hecho. Entonces, por eso creo que este anuncio es el que mejor podría funcionar, pero siempre y cuando tengamos en cuenta que hay que hacerlo para vender, ¿vale? Y luego ya por último es el tercer anuncio, que ese anuncio, que es un anuncio específico, es la entrevista. Y además la idea me la dio Madrillano porque hace unos meses ya, esto sería por noviembre del año pasado, que fue cuando yo hice el anuncio de la empresa, del podcast él nombró, que me pareció muy buena idea, el poder hacer una entrevista al anunciador, al anunciante en este caso. Y me parece una de las formas más correctas, porque tú haces un podcast específico, como siempre, siguiendo con un producto que confíes en él y que seas capaz de vender a tu audiencia, porque lo mismo, no vamos a anunciarnos con el primero que pase, vamos a esperar a que llegue uno que de verdad funcione, ¿vale? Y entonces en este anuncio haríamos una entrevista, ¿vale? Con el anunciante y en esa entrevista se anunciaría un poco, se debatiría sobre el tema del producto, se explicaría y sería un podcast un poco más específico, ¿vale? Una cosa que me gustaría recalcar es que tanto el anuncio normal, el anuncio convencional como la entrevista tienen una gran capacidad de leer
de leer el blog, ¿vale? Los visitantes, que esto es una cosa que comentaré después, gente nueva que llega a nuestro podcast debería llegar a través de nuestro blog, de nuestra página web, ¿vale? Por ejemplo, ya que está aquí María, como sabe bastante de marketing online, la página de Fansfiction es perfecta, tiene unas entradas larguísimas, una comunidad enorme que crea comentarios, además he visto en el último que tenéis ya algo así como un sorteo de un patrocinador o algo así, o sea que perfecto. Y el blog es la puerta de entrada a toda esa gente que realmente no nos conoce todavía. Entonces, hacer un post largo explicando sobre qué va el podcast que estamos tratando y al final podemos poner un anuncio, ¿vale? Es un post patrocinado y eso vale un dinero. Yo eso he llegado a pagar 300 euros por un post patrocinado en un periódico, ¿vale? Obviamente no estamos hablando de las mismas cantidades, pero es un punto añadido que podemos dar. Y esto también, aparte de un post en el que se nombra la empresa que está patrocinando, también se puede hacer un post específico en el que nombramos este producto y así intentar conseguir un poco de la comisión, ¿vale? Y sobre todo también el tema de redes sociales, hacer lo que sería sorteos y sorteos patrocinados, ¿vale? Hablar con las marcas, acordar un sorteo que podamos vender, ¿no? Lo que está haciendo Fansfiction, poder regalar un producto, hacer un sorteo y además poner ahí un poquito de dinero también a lo que sería AdWords, Facebook Ads y Twitter Ads para llegar a todavía más audiencia y conseguir que a través del sorteo ya no solo vamos a ganar lo que sería dinero por el anunciante, sino vamos a ganar oyentes, porque la capacidad que tienen los sorteos de retweets, faps y de llegar a miles de personas es increíble. Entonces, eso también nos ayudaría a nosotros nos ayudaría a recibir todavía más visitas, ¿vale? Y ya, eso sería más o menos lo que es Anuncio Podcast en sí. Y simplemente me gustaría nombrar que también tendríamos un servicio, que lo he hablado con una persona que tenemos aquí en Valencia, que sería de cuñas publicitarias, ¿vale? Simplemente, si llega el anunciante y no quiere que en estos microanuncios, por ejemplo, no quiere que el podcaster lo nombre directamente, pues tendríamos un servicio en el que un podcasters de nuestra misma red o locutores profesionales aparte, eso lo decidiría el anunciante, serían capaces de redactar un texto, locutarlo y encima colocarlo dentro como a modo de cuña. Eso sería otro aliciente a la hora de las cuñas y de atraer la gente, ¿vale? También me gustaría, lo que he comentado antes, el tema de la página web, ¿vale? Para todos vosotros, por mucho que siempre dice Sune, cuando quiero enseñarle un podcast a alguien le digo, métete en la aplicación de Google Play, descárgate iVoox y dentro de iVoox buscas el podcast que estoy escuchando. Realmente, la forma correcta para conseguir más audiencia todavía debería ser, métete en Google y pon La Sonecracia, pon Nación Podcaster. Y ahí entras y le das al play y escuchas. Y después de darle al play, tendrás un botón que será suscríbete o cómo llevarlo en el blog. Entonces, la página web es el punto de entrada a toda esa gente que todavía no nos conoce y hay mucha gente que no la está cuidando como debería, ¿vale? Entonces, también ofreceríamos un servicio de lo que sería no volver a hacer las páginas web ni gestión de contenido ni nada similar, sino reestructurar correctamente, hacer fácil la hora de escuchar un podcast de una persona que viene fuera. Y no solo eso, sino una parte de ese dinero que recibimos de los anunciantes la utilizaríamos para, totalmente opcional obviamente, para el tema de anuncios de Facebook Ads, afiliados y Twitter Ads y AdWords. El tema de los afiliados, yo ya he estado contactando con una serie de bloggers que están muy metidos en el tema de SEO, marketing online, y que realmente pagan, como yo hago muchas veces, pagan blogs patrocinados para conseguir audiencia, ¿vale? He creado un sistema de afiliados que todavía no se ve en la página web para que estos bloggers pongan el anuncio de anuncio podcast en su página y redacten artículos, que sería lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Redactar artículos porque de verdad confían en el anuncio podcast, creen que puede atraer visitas a sus clientes, a los clientes que tienen día a día, y se quedaría una pequeña comisión, ¿vale? Y luego ya explicar un poquito cómo funciona el tema de la página web que he montado, que sería muy simple. Tenemos una primera página, una landing page, en la que, por cierto, voy a poner por aquí el enlace para quien quiera entrar. Tendríamos una landing page en la que simplemente eso va dedicado al cliente final, al anunciante que todavía no nos conoce. Yo, por cierto, ya he estado invirtiendo dinero en Facebook y he estado en AdWords y por eso tengo unos clientes que están esperando. También tenía clientes por aquí, por la zona. Entonces, esta página tendría 3 secciones, digamos, para los podcasters. Una sección de registro, que también la pongo por aquí.
en la que un podcaster da de alta su página y entablamos unas primeras conversaciones por correo electrónico, por teléfono, por Skype, como sea, tendría una sección de catálogo en la que yo, teniendo ese catálogo, voy a ir a llamar empresa por empresa y voy a ir a buscar empresas que de verdad les interesaría esto, ¿vale? Llamarles por teléfono, visitar incluso físicamente, correos electrónicos, a toda esa gente que se está anunciando en Internet y que está en una lucha por el AdWords y por el tema del SEM, que se gastan una pasta, pues ofrecerles un servicio nuevo que todavía la gente no conoce y poder llevar esas visitas directamente al podcast. Entonces yo tendría un catálogo en el que todas las personas que queréis participar, que por supuesto es totalmente gratuito y no voy a obligaros a hacerme publicidad ni nada similar, os podéis registrar directamente ahí, en el que aparezca en la página web, y yo con eso ya voy a ir llamando directamente puerta con puerta. Y lo siguiente es el sistema de afiliados, un sistema en el que si tú quieres que, por ejemplo, llevarte una comisión por seguir haciendo ese trabajo, también puedes hacerlo. Te registras, te das de alta, igual que utilizáis Amazon para conseguir una serie de comisiones, pues lo haríais con Anuncio Podcast. Cada anuncio que se realice, vosotros cogeríais una comisión de ese anuncio que se ha hecho, ¿vale? Y ya está, me quedo sin voz, que no puedo hablar, me quedo seco. Yo quiero contestar Hay un poco... preguntas, así que no te preocupes. Yo quiero contestar un poco lo que están diciendo en el chat, que han tenido un debate paralelo. Lo he visto, pero no me he podido. No sé si es debatible, porque cada uno tiene su opinión. O sea, a uno puede gustar los anuncios, a otro no. En fin, aquí hay mucho que... Obviamente, claro. Los anuncios es para el que quiera hacerlo. Nadie está obligando a nadie. Quiero poner un ejemplo de lo que has comentado del anuncio entrevista. Y también de paso responda a este punto que están hablando en el chat. En el podcast que tengo con mi mujer, que es cuando los niños duermen, el último patrocinador, o sea, lo que hacen nos gusta mucho. Y no ha sido él que ha venido a mí. Yo he ido a ello y he dicho, mira, me gusta tu producto, me gustaría, primero, ir a tu curso, o sea, apuntarme a tu curso y que patrocines el podcast. Y así es, han venido, les hemos hecho una entrevista y cuando vayamos al curso vamos a explicar cómo ha sido el curso. Pero lo estoy haciendo porque me gusta. O sea, estoy con muchísimas ganas de ir a ese curso de coaching de padres. Y no creo que nadie diga, esto lo han hecho por vender. Porque es que yo estoy deseando ir a ese sitio. Y cuando le preguntamos, las preguntas eran sinceras. Y ellos... Pero si lo haces por vender, tampoco hay ningún problema. O sea, tú confías en el curso, tú crees en el curso y es un valor añadido para tu podcast. Y encima vas a ganar una comisión que vas a poder invertir en tu propio negocio. O sea, es que... no es solo por lucrarnos, es porque estamos haciendo una cosa que nos gusta, que confiamos en ella y que encima queremos vivir de ella. Sí, sí. Claro, esto es lo que decíamos del debate del miedo a monetizar, o es que hay oyentes que se irán, no sé, sí o no. He llegado a leer que incluso hay gente que se molesta que pongas una promo de otro podcast. Bueno, pues... Yo sinceramente creo que esos son una minoría, ¿eh? O sea, no tengo ningún dato empírico para decir esto, pero... Si se hace como estás comentando, Sune, o un poco con la propuesta de Víctor y se selecciona el servicio, el producto que es adecuado para tu audiencia y que al final le estás aportando un valor porque le estás dando a conocer algo que quizá desconoce y que puede ser de su interés, no tiene por qué haber problema. Que haya alguno que se moleste y tal, seguro, siempre. Pero eso hagas prácticamente lo que hagas. Pero no creo que de repente vaya a haber una fuga de escuchantes porque tengamos un patrocinio. O sea, de verdad que no lo creo. No me preocupa en absoluto eso, vaya. Todos los medios de comunicación viven de los anunciantes. Es una cosa que pongas la radio, pongas la televisión, pongas Netflix, porque Netflix en el fondo tiene una red en la que se anuncia en Twitter, se anuncia en su página web, se anuncia en un montón de sitios y te cobran yo los pago desde que salió en octubre del año pasado. Yo los pago porque se han anunciado, ¿vale? Y es un sistema diferente, es una suscripción, pero también es un tipo de anuncio, ¿vale? De estar todo el día en el Twitter publicando. Uh-huh. Cabra Palmón te está diciendo, si copias la radio te conviertes en radio. Claro, pero aquí yo creo que la idea es un poco no copiar a la radio. No, claro, que si yo soy tengo un podcast de gatos, anuncio cosas para gatos, que es para el público específico mío, no bombardear con un montón de cosas como podemos tener una radio generalista. Y sobre todo no con bloques gigantes. Claro, y no de 50 minutos de podcast, 20 de anuncios y ser Telecinco, ¿sabes? O sea, yo creo que no por introducir anunciantes o patrocinadores en los podcasts se va a hacer igual que en la radio. Que habrá algunos que lo hagan así y se conviertan en radio, no te digo yo que no, pero que me parece que una cosa no significa la otra. O sea, sí, eso también hay que tenerlo claro. O sea, hay que gestionarse también. No porque nos llegue de repente 100 euros a la cuenta por anunciar a alguien una semana, digamos,
ostras, pues si ha llegado 100 con un anunciante, voy a meter 5 y entonces voy a ganar 500. Claro. Vale. Tenemos que tener un poco de cabeza y saber que cuantos más anunciantes metamos y cuanto empeoremos la calidad del podcast con anuncios, ¿vale? Va a repercutir negativamente a la larga, obviamente. Tenemos que tener un control y tenemos que saber qué estamos anunciando, cuánto lo estamos anunciando, no molestar a la audiencia con eso, porque no queremos perder audiencia, sino queremos ganar dinero para seguir ganando audiencia y seguir ganando dinero. Son las dos cosas a la vez, ¿vale? Y reinvertir un poco ese dinero que ahora mismo no se está ganando, que estáis soltando de vuestro bolsillo, en hacer crecer la audiencia, en hacer crecer el número de podcasts y en hacer crecer la calidad. ¿Vale? Y también ganar dinero, vivir de ello, que también está muy bien, que no hay que echarse las manos a la cabeza por decir que ganas dinero con algo, que no hay que hacerlo así. Y también Víctor nos decía, Josh Green en el chat, que ha hecho 2 preguntas, una si la mención es por CPM y luego la misma pero diferente, que en cuántas descargas estamos hablando para tener algo decente en anuncio podcast. Eso no lo puedo saber. O sea, hay mucha gente, por ejemplo, yo he hecho campañas de SEM, ¿vale? Y, por ejemplo, en el tema de seguros, por ejemplo, cada anuncio que aparece en AdWords cuesta 6 euros, cada anuncio, ¿vale? Y luego, por ejemplo, en temáticas totalmente diferentes de productos de, no sé, por ejemplo, de cámaras portátiles que también he vendido alguna. Cámaras portátiles de estas de Action Cams, que, bueno, tengo por aquí una, ¿vale? Una Action Cam de estas. Eso, el anuncio creo que costaba como 45 céntimos. Entonces, tenemos que entender que cada modelo de negocio, porque cada podcast va enfocado a un modelo de negocio diferente, se va a monetizar de una forma totalmente distinta. Hay algunos modelos de negocio que teniendo 5.000 escuchas solo podrán ganar 100 euros porque ese modelo de negocio no da para más. Y hay algunos que teniendo 100 escuchas podrán ganar 300, 400, porque no depende del número de visitas, sino depende del público al que nos dirijamos, claro, y de lo micronicho que estemos centrándonos, ¿vale? Y de la competencia también, obviamente. Vale. Una duda, se me ha cortado momentáneamente, pero creo que no habéis hablado de eso. Las estadísticas muchas veces no son súper fiables. No creo que nos haga falta un EGM, también te lo digo, pero ¿cómo vas a controlar eso? Y también, por otro lado, si se tendría en cuenta el tráfico web, porque, por ejemplo, nosotros, y eso que nosotros, por ejemplo, tenemos bastantes visitas por el tema de los comentarios en Juego de Tronos y tal, aún así tenemos más escuchas que tráfico en la web. ¿Cómo lo vas a medir y separar en esos dos casos? Vale. Lo primero, antes de meterme en eso, si tenéis más escuchas que tráfico en la web, es que algo estáis haciendo mal en la web, ¿vale? No necesariamente, porque hay gente que nos escucha de apps. Vale. Y no entra a comentar todo el mundo. Pero si los posts están bien redactados, están bien estructurados, y además tú sabes bastante de SEO, de que trabajas en una agencia de SEO, deberían traer tráfico de Google que no tenga nada que ver con los podcasts, que no tenga nada que ver, que solo quieran saber, por ejemplo, cosas de Juego de Tronos. Y entonces entramos en un mercado mucho más amplio. Una persona que ha visto el capítulo de Juego de Tronos, que ponga en Google crítica Juego de Tronos y aparezca el de cosas de casas el primero, ¿vale? Entonces, lo primero, una página web debería tener muchísimas más visitas que un podcast. Porque si no estamos consiguiendo atraer tráfico desde fuera, sino que estamos utilizando el tráfico que viene del podcast. Entonces no estamos creciendo como audiencia, como podcastfera. Estamos simplemente manteniéndonos en lo que tenemos hasta ahora, que son un montón de oyentes dentro de una bolsa y no conseguimos cogerlos de fuera y meterlos dentro. Entonces lo primero que deberíamos hacer es intentar que la web atraiga gente de fuera para aumentar la audiencia y aumentar obviamente la oferta de cada los anunciantes y los patrocinadores. Eso que dice Isaac te gusta, ¿verdad? Tú eres muy pro web. Sí. Además, Isaac utiliza técnicas de SEO que le he visto la página y se lo está currando bastante. Entrada a mirarla que está muy chula. Gracias. Y la otra pregunta de María se me ha olvidado. Perdón. No, el tema de la estadística. Sí, ¿cómo vas a valorar la estadística? Aquí, obviamente, tenemos un problema. No hay una forma clara de saber las estadísticas dentro de los podcasts, ¿vale? Una forma un poco cutre, que me la paparía yo entera, sería que de cada podcaster, de cada plataforma de podcast en la que hayáis subido, descarguéis las estadísticas, me mandáis unos PDFs o unos correos electrónicos y ya me encargaré yo de sumarlas todas y ponerlas. Hasta que no tengamos algo en claro, que realmente sería una página web donde nosotros alojemos nuestro podcast en nuestro propio servidor y mediante unos códigos un poco técnicos que no voy a decir nada, supiésemos cada vez que se realiza una conexión al podcast, sabríamos las visitas que tenemos en general, pero entiendo que eso es algo muy complicado. Entonces, lo más sencillo sería eso. Cada plataforma
tienes que exportar el tema de visitas y mandarlo por correo junto al formulario que tengo en la página web. Uh-huh. Muy bien, pues no sé si alguien tiene más dudas. Yo sí tengo, yo no quería acaparar, pues pero yo tengo más preguntas. Vale, a ver, que me las he apuntado. Vale. Por un lado, ¿cómo crees que va a ser el tema de un poco conectar con los anunciantes? Porque, bueno, si te dedicas también a temas de marketing online, muchas veces con a lo mejor medios que son mucho más conocidos, como pueda ser Google AdWords, ya a veces nos cuesta, los que nos dedicamos a esto, hacerle percibir el valor de este tipo de estrategias a según qué empresas. Algo como los podcasts, ¿cómo lo vas a hacer? O si ya has tenido alguna experiencia, ¿cómo lo ha recibido la gente? Porque ya te digo, o sea, yo que me muevo con gente de marketing online aquí en España, y no son la mayoría los que conocen el podcast y son gente de marketing, que es, no sé, ¿cómo vas a abordar a las empresas? Lo primero, como todo comercial telefónico, siendo muy pesado, ¿vale? Hasta ahora tengo tres empresas que, además, una, si lo consigo al final, lo conozco personalmente porque es de aquí de Valencia, es con el tema de los videojuegos, y para el tema de podcast de videojuegos, si consigo meterlo ahí dentro, esta persona se está gastando en publicidad más de 22.000 euros con vídeos patrocinados en YouTube. O sea, le paga a youtubers para que hablen de su producto y se está gastando una pasta enorme. Y si consigo meterlo dentro, que lo veo bastante convencido, pues eso ya sería. Con las personas que he estado contactando mediante teléfono, mediante correo electrónico, obviamente ninguno de los que he conseguido hasta ahora sabía lo que era un podcast, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, tengo un vídeo que he hecho muy sencillo en el que explico un poquito qué es el podcast. Entonces, entrando muchas conversaciones, explicando todos los beneficios que tienen los podcasts y hablando sobre todo de eso, lo que tú has comentado, las ventajas que tiene un podcast frente a Facebook, frente a AdWords, frente a esa lucha de poder que hay muchas veces en las campañas de AdWords en la que te estás peleando contra 15 empresas que se dedican exactamente a lo mismo. Pues simplemente llamarle y decirle: haz la prueba, vente conmigo, patrocina un post, patrocina un podcast, y no hace falta que te estés peleando, que estés perdiendo el dinero ahí, y pruebas esto, ¿vale? Entonces, no he conseguido todavía que nadie me diga que sí, tampoco tenía ningún catálogo al que enseñar y decirle: mira, este es el podcast, mira cuántas escuchas tiene sobre esta temática, pero sí que los que he contactado están pendientes de que tenga el catálogo y de que hable ya directamente con ellos para el tema de hacer por lo menos una primera prueba, ¿vale? Que ya digo que conseguir un anunciante no es el objetivo. El objetivo es que ese anunciante se quede dentro de la bolsa y vaya pivotando de un podcast a otro, y que esté 2 semanas en este, 2 semanas en este, cuando tenga que lanzar una campaña importante vuelva otra vez a este. Ese es el objetivo de todo esto, no conseguir un solo anunciante que se anuncie una vez y se vaya, ¿vale? Hombre, igual con gente que ya haya tenido experiencias similares con YouTube, puedes tenerlo más fácil porque no les sonará tan a chino, pero vamos, esa labor didáctica es complicada. Sí. Antes pero bueno, yo te veo con un buen speech, o sea que antes has hablado del vídeo que tienes en tu página web, que está muy chuli. Y en el vídeo dice una cosa que me llama la atención, que dice: si el anunciante no está satisfecho, le devolvemos el dinero. Exacto. No lo he comentado, es verdad. Cuando yo hice el anuncio, que eso sí que lo he dicho, yo preparé una serie de textos, no solo textos, sino una serie de ideas, de conceptos, de qué se basaba mi empresa, qué quería que el podcaster consiguiese con ese anuncio, qué emociones tenía que crear en el anunciante. Y cuando hice el anuncio, lo pagué y todo eso, y escuché el podcast, pues nombraba la empresa, decía cuál era la página web y a qué nos dedicábamos. Yo había preparado un tocho enorme que le decía: si tienes que hablar solo 10 segundos, esta frase de aquí. Si tienes que hablar sobre una de nuestras redes sociales, habla de Twitter. Y una serie de indicaciones que no se llevaron a cabo. Entonces, una forma de proteger en este caso, porque yo estoy para las dos cosas, porque, repito, el objetivo no es conseguir un anunciante, el objetivo es que ese anunciante se quede dentro. Una de las formas de proteger al anunciante es que todo anuncio se realiza previamente por escrito, ¿vale? Se dice: yo voy a decir esto, voy a anunciarlo de tal forma y lo voy a hacer así. Se firma por ambas partes, por la parte del podcast y por la parte del anunciante, y entonces se paga.
y nos lavamos las manos. Si el podcaster no cumple con esas condiciones que ha escrito previamente y que ha aceptado, obviamente le devolveremos el dinero. Y perderá el podcaster y perderé yo, perderemos los dos, ¿vale? Pero yo quiero que el cliente quede satisfecho con el servicio y que si ese podcast no le ha gustado, venga y patrocine otro similar, ¿vale? Antes habéis hablado mucho y mucha gente está preguntando que si cuántas descargas se necesitan, y a mí no para de venir malamente lo que has dicho antes, que quizás la empresa no te está pidiendo descargas, sino que le salga rentable. O sea, a lo mejor dice, si yo he puesto 100 y me han devuelto 300, no me digas ni cuántas descargas han habido. Exacto. Bueno, aquí en el chat tenemos gente diciendo que no, y en verdad que no. También Luis del Valle nos está diciendo, Víctor, ¿puedes hablar de porcentajes de conversión entre web y podcast? Si es que tienes el dato. ¿Porcentaje de conversión a qué se refiere? ¿A que un oyente se convierte, aunque un visitante de la página web se convierte en un podcaster? Pues eso me lo tenéis que decir vosotros, porque yo no soy ningún tipo de podcaster. No, creo que se refiere a cuántas, por ejemplo, si tengo 5.000 escuchas y he hecho el anuncio, cuántas personas finalmente han visitado la web del anunciante y cuántas han comprado. Yo sí que tengo esos datos de cuando hice el anuncio, ¿vale? Pero claro, es que yo te puedo decir lo que yo hice, que os lo digo sin ningún problema, pero no vale para nada, porque un mercado es un mercado, otro es un mercado, el anunciante que lo hizo, yo soy otra persona, o sea, es que no va a tener nada que ver. Pero yo, por ejemplo, teníamos una tienda online, ¿vale? Éramos una empresa que teníamos 5 tiendas, cada tienda estaba dedicada a un tipo de público, y este podcast tenía un target de una persona adulta, sobre todo empresarios, y que manejaban bastante tema de tecnología. Entonces nos fuimos directamente a la página web en la que vendíamos el producto, digamos, no más caro, sino de más calidad, ¿vale? Rentabilizamos con creces lo que es el anuncio, ¿vale? Pero no nos salió mejor que una campaña de AdWords, ¿vale? Recibimos muchísimas visitas, que también sería por el tema del primer anuncio que se hizo en este podcast. Entonces llegó un aluvión de visitas, muchas menciones en Facebook, en Twitter y todo esto, porque escucharon el anuncio, ¿vale? Pero el tema de la conversión debería haber sido muy superior, porque no fue mejor que una campaña de AdWords, y estamos hablando de un público totalmente objetivo que con una campaña de AdWords no consigue segmentar de esa forma, ¿vale? Entonces, bueno, pero segmentas por palabra clave, es que es diferente. Pero es que no quiero decir lo que vendía por no meterme en el tema de la empresa, pero yo me enfocaba a... Pelea de marketineros. No, a ver, yo soy la mayor interesada en esto, pero quiero saber bien cómo funciona, y los datos me parece también muy importante conocerlo. Esas cosas luego en el Telegram nos las chiva, ya está. Te lo digo. Nosotros teníamos en una de las 5 páginas web teníamos 400 visitas diarias por orgánico, ¿vale? Luego teníamos nuestras campañas de AdWords, que obviamente eso multiplicaba bastante. Y con ese podcast conseguimos algo así como llegar a 1.000, casi llegar a 1.000, ¿vale? De visitas. Con el tema de ventas conseguimos el primer día, porque es que además el podcast es que tuvo cojones de cómo se hizo, porque se hizo bastante mal. Se nombró primero la empresa, y luego al final en el último podcast, en el último tramo, se nombró a qué nos dedicábamos. Entonces, a lo largo de 2 semanas se repartió mucho el tema del tráfico, ¿vale? Pero el primer día conseguimos, no sé decir esta palabra, septiplicar, vender por 7, ¿vale? Lo que vendíamos en un principio. El periodo de en medio, como solo se nombraba la empresa y se decía que la página web, seguíamos teniendo un montón de tráfico de visitas, pero no decía el podcaster a qué nos dedicábamos ni nada de lo que habíamos preparado, y entonces tampoco conseguimos, en medio no conseguimos decir nada, hasta que otra vez se volvió a hacer un anuncio en el que se nombraba de qué iba la empresa, que era lo que queríamos, y ahí se habló un poquito más, ¿vale? Y volvimos a alcanzar, no ese 7, pero creo que llegamos a multiplicar por 5 las ventas de lo que estábamos acostumbrados, ¿vale? Lo que era el principio y el final. En medio, como no se nombró como se tenía que haber nombrado, no conseguimos tanto. Pero entonces, pese a que, hablemos de ese caso, pese a que no paras de repetir que no estás del todo contento, estás hablando de que se multiplicó ventas. Entonces, el resultado final fue bien, aunque podría haber sido mucho mejor. Sí, o sea, la campaña funcionó muy bien en cuanto al tema de que recuperamos la inversión que habíamos hecho, que eso era lo primero, porque esto era una prueba, ¿vale? Yo cuando fui a presentarlo ante los jefes de la empresa les dije, mira, realmente, esto es una prueba. Hasta ahora nadie ha hecho este tipo de anuncio, todo el mundo está diciendo, vamos a anunciarnos, por favor, anunciarnos en los podcasts. Y un día se me ocurrió y lo hice, y es lo primero que dije, esto es una prueba. Me parece que va a ser muy fácil conseguir la inversión que me están pidiendo por hacer esto. Entonces me dijeron, para adelante,
¿vale? Pero como digo, el anuncio no se hizo bien. Y entonces, si el día que se hizo un anuncio de que se nombró la empresa 15 segundos, en lugar de decir nombre de la empresa, correo electrónico, página web, tirar para allá y comprar, el día que se nombró la empresa y se explicó un poquito de qué iba, multiplicamos por 7 las visitas, y a final de semana se volvió a hacer lo mismo y multiplicamos por 5 las visitas, ¿vale? Si en medio hubiésemos hecho bien el anuncio también, hubiésemos conseguido multiplicar todavía más. Y ya lo digo, o sea, nos costó algo así como una campaña que destinamos nosotros a AdWords semanalmente. Ganamos más que con AdWords, pero no todo lo que deberíamos haber ganado porque el anuncio nos hizo perfectamente. Y una de mis funciones aquí, que cuando yo esté aquí y yo vea qué es lo que se ha firmado, digamos, con el anunciante, decir, tío, es que no vas a vender nada si pretendes hacer como lo estás haciendo. Y si no quieres hacerlo para vender bien, ya está, no hace falta. No firmamos con este anunciante y nos vamos a por otro. Si hasta que hagas el anuncio no tenemos nada firmado, o sea, ya está. Luego no sé por qué la gente dice que en Sunecracia se habla de monetizar. Tú eliges a los invitados que vienen. Cuando le mandé el correo a Sune, lo primero que me dijo fue: esto tenemos que hablarlo, pero tomándonos una cerveza. Claro, como estamos lejos, pues ya, si no, ya no podemos. Él habla de monetizar y de cerveza, de las dos cosas, que es lo más importante. Bueno, chicos, yo os voy a dejar porque, bueno, me acaban de mandar un mensaje. Sabes, Sune, que estaba pendiente de un problema personal. Entonces, mañana me va a tocar madrugar ir a Ávila. Así que, nada, bueno, me estaba encantando la charla. Y os oiré en diferido en el podcast cuando lo cuelgue. Así que nada, buenas noches y gracias a todos, ¿vale? Adiós, José Luis. Venga, hasta luego. Bueno, os pasamos a hacer la última presentación. Tenemos a Isaac callado. Me dejáis una serie de cosas de lo que justamente he ido a José Luis y era para responderle una serie de preguntas que me habían mandado desde la Es que se escuche en podcast. Venga, José Luis, he estado por ti. A ver, una de las cosas que se ha nombrado es que ahora llega Google, llega el nuevo Apple, que se va el Spotify, ¿vale? Entonces, esto ya lo dije yo el miércoles cuando hablábamos con Madrillano. Yo no creo que Spotify sea una solución, porque realmente yo creo que las personas que entran en Spotify entran a escuchar música. Va a costar mucho romper ese paso de decir, no solo a escuchar música, sino que van a escuchar programas sobre economía, sobre técnicas para vender, sobre marketing online. Creo que va a costar mucho eso. El tema de Apple, pues eso no se sabe hasta que no llegue Apple. Pero el tema de Google, aquí entran ya dos factores que son muy relevantes. Cuando este último que ha aparecido, que es que Google, al buscar tu podcast, aparezca directamente en los search, en la búsqueda de Google, y le puedes dar play. Se puede reproducir. ¿Vale? Eso va a ser muy importante y tenemos que tener una buena página, así que ir preparando las páginas web porque tenemos que tener una página que sea capaz de no solo reproducir ese podcast, sino que cuando se escuche ese podcast digan, ¿y quiénes son estos tíos? Y meternos ahí dentro, ¿vale? Y luego, una parte que es muy importante en el tema de Google es que Google, la plataforma de Google Play y todo esto, sí que permite hacer SEO, ¿vale? Sí que permite trabajarse el posicionamiento. Hasta ahora, igual que comentaba José Luis, el tema de él no sabía cómo había llegado a la portada de iTunes, ¿vale? Ahora van a haber podcasts que si hacen un buen contenido dentro de su página web y dentro del Play Store, van a conseguir estar en primeras posiciones, ¿vale? Entonces ya no solo va a importar vamos a conseguir reseñas en iTunes, a ver si por alguna de ellas suena la flauta. Ahora más trabajo va a hacer que estemos en primeras posiciones y vamos a conseguir más audiencia todavía, ¿vale? Y con el tema de las visitas de Google, también me gusta, de que está llegando, también me gustaría decir una cosa. El tema de, por ejemplo, cómo gana dinero la gente de Facebook. Hay unos chicos que a mí me gusta bastante el tema de Android, también programo en Android, y son unos chicos que se llaman Android for All, que los conoceréis algunos de vosotros porque son bastante famosos, ¿vale? Ellos siempre ponen un ejemplo. Con los anuncios que consiguen dentro del vídeo, ese anuncito que sale aquí abajo o cuando se corta y aparece, esos anuncios generan muy poco dinero, ¿vale? Puede dar para mantener lo que es la oficina, pero realmente el beneficio que obtienen es cuando consiguen que un patrocinador llegue y les diga, ¿te gusta mi móvil? Si te gusta, habla sobre él y analízalo y di las pegas, el pro y el contra. Y ellos viven de eso, ¿vale? No porque llegue Google y nos ponga una plataforma, por ejemplo, lo que está haciendo iVoox, que también lo vi la semana pasada, te pongo un anuncio y si llegas a no sé cuántas mil visitas conseguirás dinero, ¿vale? Tened en cuenta que esta gente que tiene como más de 1 millón de suscriptores no sería capaz solo de vivir de los anuncios que aparezcan debajo de su vídeo, ¿vale?
imaginaros nosotros cuando tenemos 1.000 visitas, 2.000 visitas por programa, pretender vivir del CPC que nos ponga iVoox o que nos ponga Google Play. Por eso me gustaría resaltar que no creamos que por la llegada, y tampoco por la llegada de Apple, no creamos que un anunciante aleatorio salga a nuestra página, porque lo que nos dan es mínimo. Creo que, no sé, en tema de YouTube. Exacto, que sea muy poco dinero. Estamos hablando que a lo mejor por cada anunciante se está dando 30 céntimos, una locura así. O sea, yo tengo una campaña programada para anuncio de anuncio podcast y estoy pagando una miseria por anunciarme en YouTube. Y tengo ya, no sé, en 2 días he conseguido 1.000 visitas y he pagado creo que 10 euros o algo así, ¿vale? O sea, imaginad que si nosotros tenemos 2.000 visitas, ganaríamos 10 euros menos la comisión que se queda Google, ¿vale? Por programa. La idea de anuncio podcast es ganar más, es segmentar bastante, tener un público bastante predefinido al que podamos dedicarnos, vender un producto que el cliente, o sea, que el anunciante le guste ese producto y entonces que vuelvan otra vez. Bueno, pues ahí teníamos a Víctor, que como vemos lo tiene todo muy bien pensado, muy bien estudiado y lo explica a la perfección, del tirón, no tiene dudas. Tiene conocimientos de marketing, conocimientos de web, conocimientos de podcast, así que bueno, parece una buena alternativa para la gente que estamos buscando ese ingreso mediante patrocinio. Patrocinio lógico, insistamos. Recuerdo la página anunciopodcast.com y si eres podcaster y quieres inscribir a tu podcast a este proyecto, anunciopodcast.com/podcaster. Y allí sale un formulario y ya Víctor se pone en contacto con vosotros. Y a colación de lo que estamos hablando, en Nación Podcast tenemos un Patreon que cada mes sorteamos un regalo. Cada uno de los podcasts que tenemos se van haciendo rotativamente sorteos y el mes de junio el podcast que le toca es Nación Podcaster, y los sorteos que tenemos son patrocinados por Podcast Pro. Vamos a escuchar bien qué es lo que nos tiene deparado Podcast Pro para el mes. Podcast Pro es un metapodcast que ha salido ahora con un formato muy comprimido, muy bien preparado, muy bien estudiado, muy locutado, que nos va a dar píldoras de cómo tenemos que mejorar para combatir a todos esos que están por llegar. Estás oyendo un podcast de nacionpodcast.com. Apóyanos entrando en Patreon y descubre contenidos extras como vídeos y concursos cada mes. nacionpodcast.com. Tenemos aquí el material que vamos a sortear. Queremos mejorar en calidad, queremos mejorar el guión, la locución, la técnica. Bueno, pues vamos a intentar mejorar un poquito la técnica. Vamos a coger por un lado un micrófono que es el Shure SM48, que es, digamos, vamos a decir, la versión económica del SM58 de toda la vida, ¿no? El típico legendario Shure que lleva ya 40 o 60 años fabricándose y que siempre da unos resultados excelentes. Bueno, hicieron una versión un poquito más económica, que es el SM48, que puede ser un paso más allá de lo que viene siendo todavía el ATR 2100. Eso por un lado. Y en segundo lugar, lo que vamos a hacer también es sortear el Mic Plug de T-Bone, que viene a ser una tarjeta de sonido. Es una tarjeta de sonido independiente del micrófono. Recordemos, el ATR 2100 lo tiene todo integrado. Con la tarjeta de sonido y el micrófono separados tenemos primero más calidad y segundo más oportunidades. Si en un futuro compramos un micrófono mejor, la tarjeta de sonido se puede quedar, o al revés, podemos comprar el micrófono y mejorar la tarjeta de sonido. Si tú te entras en nacionpodcast.com/Patreon por 2 euros, te puede tocar esto. Sí, que podrían ser, pues a lo mejor en Toma te cuesta 70, 80 euros. Podcast Pro, te van a escuchar. Como siempre vengo diciendo desde hace unos capítulos, te invito a entrar en nacionpodcast.com, busca el post de este título y deja ahí tu comentario, deja tu debate, vamos a debatir, vamos a rellenar la web de comentarios y vamos a abandonar un poquito más las redes sociales. Y ya nada más, para despedirme y agradeceros muchísimo todo el tiempo que estáis empleando en escuchar todo este blab, todo este debate partido, todo el tiempo que siempre, toda la confianza que siempre desprendéis en mí y en este podcast. Y como os digo, seguid recomendándolo, pero no solo sino otros, tus favoritos. Se los recomiendas a la gente cercana, a la gente de tu trabajo, a tu familia, porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Hola,
soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. This NBA playoffs with FanDuel, you're not just watching the playoffs, you're a part of them. Steve's got the phone, opens FanDuel, and he's going for threes. Be a part of the action on FanDuel. All customers get a profit boost every NBA playoff game day. 21 plus and present in select states. Opt-in required. Bonus issued as non-withdrawable profit boost tokens. Restrictions apply, including any token expiration and max wager amount. See full terms at FanDuel.com/sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar. Entra en quiero ser podcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quiero ser podcaster.com.